Seguimos en esta tertulia de este lunes 25 de enero de 2021, hoy con Gabriel Mazarovich, Pablo Carrasco y Martín Bueno. Vamos al segundo tema, sobre el que también se ha hablado mucho en estas últimas horas. Dirigentes del Frente Amplio criticaron al Poder Ejecutivo por definir el ajuste de las bases de prestaciones y contribuciones sobre la cual se calcula el IRPF en función del índice medio de salarios y no en función de la inflación, como venía sucediendo en los últimos años. Este criterio de cálculo implica que el monto no imponible de IRPF crecerá menos que con la fórmula anterior y por ende, señalaron desde el Frente Amplio, habrá más gente tributando el impuesto. Además, diversas prestaciones sociales que toman a las BPC como criterio para fijar topes y ajustes de montos abarcan menos población y se verán reducidos en términos reales, indicaron. Fuentes del equipo económico citados por el diario El País dijeron que si se hubiera optado por actualizar la BPC por inflación, habría una pérdida de recaudación. Añadieron que lo más justo es que el mínimo del IRPF y sus franjas evolucionen de acuerdo a los salarios para que no haya más o menos peso del impuesto por un ajuste de la variable. El senador Óscar Andrade escribió en Twitter que cambia el criterio para ajustar a la BPC para recaudar más de impuestos sobre salarios y jubilaciones. Ergo, dice Andrade, aumentan los impuestos. Pero no le llaman así, continúa diciendo. Podrían ser creatividad fiscal o ingenio recaudatorio, termina diciendo el tuit de Andrade. El ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, también escribió en esa red social. Puso, el gobierno vuelve a tomar medidas que, una vez más, incumplen la promesa electoral de no subir impuestos y bajar las tarifas. ¿Cómo vieron esta discusión en particular? Me reprochaba Pablo que los puse a estudiar, a hacer de tributarista casi. Vamos a intentar hincarle el diente, por lo menos porque por las connotaciones políticas que se han señalado. Pablo, ¿te animás a empezar vos, querés? Sí, cómo no. Dale. Esto es un relato, esto es los niños comían pasto, en un tema que es complejísimo, el titular de hacer pagar más en plena pandemia, tiene, lamentablemente para los que somos tan poco instruidos, te genera bastante trabajo desentrincarlo. Pero primera cosa, hay que separar, porque se hace un paquete único, ¿no? El IAS, las asignaciones, el IRPF, bueno. Uh-huh. El IAS y las asignaciones por ley tienen que ser corregidas por índice medio de salario. No había otra. Lo hizo el Frente Amplio durante no digo los 15 años, porque creo que eso salió en el 2007 o algo por el estilo. Pero se hizo toda la vida. Así que no hay ninguna innovación en esas cosas. El IRPF, que es el que sí se le cambió, el gobierno tiene la opción de tomar o el índice medio de salarios o el IPC, los precios, la inflación. Vamos a tratar de sacar un poco de siglas, ¿no? Lo que subieron los salarios o la inflación, puede tomarlo como alternativa. El Frente Amplio en los últimos años venía tomando la inflación. La inflación. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando vos tenés periodos donde el salario subió más que la inflación, es decir, mejoró el salario real de los trabajadores, tienen mayor capacidad de compra. En esa situación, si tú tomas el índice, la inflación como criterio, lo que haces es ir que la gente vaya, porque ganó más que lo que la inflación vos le ajustaste, por lo tanto, va a ir cambiando de franja y va a ir aumentando la presión fiscal. Es decir, con suba de salarios reales, usar el índice medio de salario es aumentar la presión fiscal. Y si querés un numerito muy para resumirte, el 2007 cuando empezó esto era el 2.2 del Producto Bruto y hoy es el 4% del Producto Bruto, fruto de ir ajustando por lo más alto que era el índice medio de salario, el IPC, la inflación. Ahora, ¿qué pasa cuando baja? Es decir, si vos en esas épocas de que subía el salario lo hubieras ajustado por el índice medio de salario, mantenías la presión fiscal igual, no cambiaba nada. ¿Qué pasa cuando baja? Entonces, cuando baja el salario real, porque la inflación fue mayor que lo que le aumentaron el sueldo a la gente, si vos ajustás por IPC, la presión fiscal la vas a trabajando. Mientras que si lo ajustás por índice de salario, la vas a mantener igual. ¿Qué se optó? En este caso, mantener igual.
¿tá? Acá el reproche podría ser, podrían haber bajado los impuestos, lo que se cobra de impuestos de IRPF y no lo hicieron. En todo caso, ese es el reproche y se tomó el camino de no hacerlo. ¿Y por qué se tomó el camino de no hacerlo? Por dos razones. Por un lado, porque no es ese el grupo de la sociedad, el 70% no paga IRPF. ¿Tá? Y después, la magnitud del cambio, quiero decirles que el mínimo no imponible, que es aquello que vos ganás y sobre lo cual no pagás, cambió de 34.610 a 34.090. Quiere decir que nadie va a entrar al IRPF este año por esta razón. ¿Tá? Nadie va a cambiar eso. ¿Y qué sí se está buscando en el gobierno? Se está buscando desindexar la economía. Nos dejaron en el podio de los países con mayor inflación. En otras épocas era poquito, 10, pero hoy es una vergüenza. ¿Tá? ¿Y cómo hacés cuál es el gran cambio? Si vos tenés todo indexado y tenés piñón fijo y aumenta y vos cambiás los sueldos y vos cambiás los precios, no lo resolvés jamás. Entonces el gobierno que decidió priorizar la inflación, y a mí me perjudica eso un poco porque eso me lleva a $1 aplastado, pero lo acepto, decidió tomar eso. Entonces cambia. Vamos a no corregir por el pasado, vamos a corregir por las expectativas de futuro. Y las expectativas de futuro esta vez, que son el 6,5%, las vamos a cumplir. Falta saber si las van a cumplir o no. Pero el cambio es, basta del pasado para ajustarlo de hoy, porque no la termina nunca la inflación, y voy a combatir la inflación e ir ajustando con el futuro. Eso es lo que en la macroestrategia buscó el gobierno para combatir la inflación, que no teníamos de otra manera cómo hacerlo. Gabriel, dale vos, a ver, con tus consideraciones. Estaba pensando, un apunte nomás a hacer, Pablo, es la explicación que diste es, depende mucho después de cada uno de los casos, ¿no? De qué pasó efectivamente con el salario en cada sector, en cada trabajador, ¿verdad? Sí, yo lo que creo es que esto no es circunstancial. Creo que esto es un cambio de política antiinflacionaria. Y que no rebajarle la presión impositiva, que fue la decisión que tomó, al 30% que paga IRPF, se hace porque ese dinero que se hubiera rebajado, que se lo hubieran dado a ese sector, lo necesitan para dárselo a los que realmente lo necesitan. Entonces, no es posible que me pidas las canastas y que además te quejes por esto. No, las dos cosas a la vez, no. Un último apunte. ¿Cómo dijiste el cambio del mínimo no imponible? Yo tengo de 31.633, pasó a 34.090. No, 34.610 a 34.090. Bueno, tenemos ahí alguna diferencia de cálculo, pero después lo chequeamos entonces. Pero porque si es muy poquito el cambio. Por eso me llamó la atención lo que vos señalaste. Es muy poquito. Ahora ajustamos ese importe entonces. Gabriel, dale, te escuchamos a vos. Sí, vamos a tratar de ser breves para poner. Yo escuchaba a Pablo y me llama mucho la atención que ahora todos los que criticaban el IRPF han pasado a ser defensores del IRPF. Y reconocer efectivamente que estamos hablando de un tercio de los trabajadores, que la sustitución progresista del impuesto a los sueldos que abarcaba más del 80% de los trabajadores a esto que abarca solamente un tercio fue una cosa muy importante. ¿Cuál es el problema de esto? Para verlo con claridad. Está claro que en la ley estaban esas dos opciones, pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, todas las políticas del Frente Amplio fueron cuando el salario crecía. Ahora el salario bajó. Y no bajó por la mano invisible del mercado. Bajó porque el gobierno puso cláusulas restrictivas en los consejos de salario porque le bajó en el presupuesto a los funcionarios públicos los salarios. O sea, entonces, el gobierno elige no inocentemente el índice medio de salario en el primer año, en 16 años, en que el salario cae. Entonces, porque no lo controla San Peteco, la evolución del índice medio de salario. Entonces, a mí me parece que esto es una cuestión restrictiva por partida doble. Por ingresos, porque está bien la discusión de aflojar la cuestión tributaria o no, pero se castiga el salario de gente que perdió salario. No es que estamos hablando de que se mantuvo el poder adquisitivo del salario. Y dos,
también es recorte por el gasto, porque por el BPS, que se ajustó menos, se ajustan las asignaciones familiares, pero también se ajusta el seguro de paro, que es decisivo en esta etapa, donde vamos a tener pandemia, vamos a tener desempleo alto, el seguro de enfermedad, que es más decisivo, porque estamos en pandemia, el de las víctimas de la violencia, el de los adultos mayores. Entonces, se le quita más a los que mantienen trabajo perdiendo salario y se le da menos a los que tienen. Es mucho más grande que solo quién va a pagar más IRPF todo esto. Y además se hace en el marco de una política que establece rebaja salarial, 2 aumentos de tarifa en un año por encima de la inflación, rebaja de jubilaciones y pensiones que ajustan por la Constitución a través del índice medio de salario. Cuando caen los salarios, caen las jubilaciones y pensiones también, que ajustan menos que la inflación por primera vez. Una reducción presupuestal de 380 millones de dólares que congela o tira para atrás la inversión en salud, en educación. Es todo eso lo que está pasando. Entonces, lo que es crítico esto, ¿por qué se critica más allá del tema tributario? Es la realización de un ajuste en medio de una pandemia, la realización de una política procíclica en el medio de una pandemia donde el resto de la humanidad, de todos los signos ideológicos, está con inversiones expansivas para tratar de parar los efectos económicos, sociales y sanitarios de la pandemia. A ver. Entonces esto reafirma el ajuste y termino con una frase, o sea, va a haber trabajadores que van a pagar más impuestos y va a haber gente que recibe asignaciones, que recibe seguro de salud, seguro de enfermedad, que va a recibir menos. Esa es la consecuencia de esta decisión, que es una decisión tributaria y, como muy bien decía Pablo, una decisión macroeconómica de ajuste. Martín, ¿vos cómo la ves esta discusión? Yo creo que este tema tengo una visión diferente. No es algo entre oficialismo y oposición. Bien, sino que esto es la típica tema que es transversal, es Estado versus ciudadano. Esto es como jugar un partido de cartas contra el Estado y el Estado tiene todos los comodines. Bien, entonces te saca lo que le sirve en qué momento coyuntural. Bien, o sea, acá tenemos un marco normativo que tiene directo impacto en un impuesto, diríamos, personal, que es el impuesto de la renta de las personas físicas, directo en otras cosas también, pero tiene un impuesto directo, y cuando el Estado genera esa normativa, la genera con comodines. ¿Qué significa? Según lo que me sirva en cada momento, te voy a ajustar por una cosa o por otra. Bien, entre relación entre iguales, bien, entre relaciones de respeto entre las partes, esas cosas no están permitidas. ¿En qué sentido? Yo no firmo un contrato con una contraparte y cuando querés me pagás en pesos y cuando querés me pagás en dólares. Bien, se establece una fórmula, algo que sea justo y que, bueno, y que por algún momento puedas ganar y en otros momentos puedas perder. Bien, Pablo, que comercia seguramente en dólares con la carne, hay momentos que gana y hay momentos que pierde. ¿Tá? Pero eso es una regla fija. Acá es como que cuando le conviene al Estado te ajusta por un lado y cuando te conviene te ajusta por otro lado. Entonces siento que el ciudadano está en una posición de estar jugando un partido con alguien que le impone las reglas de juego a través de los mecanismos constitucionales y las leyes, pero en la imposición de esas reglas de juegos, ¿tá? El Estado se queda con todos los comodines. Y así durante el periodo del Frente Amplio, el Frente Amplio cada vez recaudaba más y ampliaba esa base imponible del IRPF, diríamos, porque ajustaba por IPC, y ahora que se dio vuelta la torta, el Estado, no el partido político, no el gobierno, el Estado nos cambia la regla de juego para hacer lo mismo. Bien, entonces es real que no se va a pagar más, que no se va a recaudar más, todo eso es real, pero también es real, ¿tá?, que se pudo haber pagado menos a algunos, y más allá de los montos, lo que digo es, esta actitud del Estado frente a los ciudadanos que nos maneja según lo que le convenga, sin ser transparente del todo, porque son cosas muy complejas de entender, es la típica actitud del Estado uruguayo frente a los ciudadanos. Eso es un dato de la realidad. ¿Tá? Dicho esto, a lo segundo, está claro que el gobierno necesita recaudar, y está claro que el fin es achicar el déficit fiscal por todos los motivos que sabemos, y esto lo que lo hace es achicar un poco
Y no me parece que esté mal en sí mismo que el Estado siga haciendo esfuerzos, porque en el fondo lo que hay un profundo esfuerzo por cumplir una promesa de campaña, que es no aumentar impuestos. Bien, el no aumentar impuestos, tenemos de Tabaré Vázquez que dijo que no iba a aumentar impuestos y después era en realidad que no iba a crear nuevos impuestos, si se acuerdan, y entonces aumentó alícuotas, pero no era un nuevo impuesto. Bien, ahora, bueno, como bien decía de un tuit que leía Romina de Andrade, bueno, es creatividad. Ahora estamos en una nueva versión que no aumenta nuevos impuestos, no aumentan alícuotas, pero bueno, cualquier herramienta o instrumento técnico que tengamos para intentar generar más recaudación, lo van a usar. ¿tá? Lo cual es absolutamente responsable. Y lo que están haciendo es tener un acto de responsabilidad porque sabemos que el déficit es enorme y sabemos que no queremos hacer un desastre como hace la República Argentina, ¿no? Que es imprimir billetes y dar dinero como si el dinero lo regalara. ¿Bien? Entonces, por eso tengo como esa contradicción. Por un lado, siento que el Estado juega con comodines y eso me molesta, y como ciudadano me molesta profundamente, y por otro lado, en todo caso me gustaría que lo transparenten, que tenemos que recaudar más y vamos a usar todas las herramientas que tengamos posibles, intentando cumplir con la promesa de campaña como los políticos cumplen con las promesas de campaña. Bien interesante el planteo. Ahí te vimos jugar, sí, de amortiguador, digamos. Con el planteo, un equilibrio, un fino equilibrio entre lo que decía uno y otro. A ver, Pablo, brevemente vamos con una segunda rondita, pero breve, así nos da para telegramas, a ver. Sí, pero tres correcciones a los tres. A ver, dale. No, una que no puede ser el número que tú me decís tiene que haber bajado el mínimo no imponible para que seamos criticados. No puede subir. ¿Entendés? La acusación es que nosotros bajamos el mínimo imponible para enganchar más gente a pagar el IRPF. Así que un número no puede ser, Romina, me parece a mí. Tiene que ser 34, pero en bajada. Segundo, lo de Gabriel, de que primera vez se pierde salario en 16 años, te quiero decir que no, que en el 2019, bajo el gobierno del Frente Amplio, el salario real bajó. Así que, digamos, eso es importante que se sepa. Segunda vez, en todo caso, la diferencia es que nosotros tuvimos pandemia y el Frente no. Y lo que dice Martín respecto a que cambiar la regla del juego cada vez que me conviene, bueno, vamos a ver. Si el año que viene sube el salario real y aplicamos el mismo criterio, el criterio de no aumentar impuestos, acá la acusación es, no, lo podíamos haber bajado y no lo bajamos. Pero no estamos en condiciones de hacer esa renuncia fiscal en esta pandemia. ¿tá? Entonces, si se mantiene el criterio de la inflación que viene y no la inflación actual, va a ser un gobierno coherente. Si lo cambia de vuelta el año que viene, yo te voy a dar la razón, Martín, pero yo creo que todavía no lo podemos saber. Gabriel, breve también. Yo voy a cumplir con lo que en la conversación que tuvimos con los oyentes de la tertulia, con Pablo, decía él que a él le importaba nada lo que decíamos nosotros y venía a decir las tres cosas que él decía. Yo voy a decir lo que yo creo que tiene que ser así. Primero, a ver, yo creo que hay una diferencia sustancial que la da el contexto. Acá sí hay una decisión, todas las decisiones van tomando por agarrar como variable de ajuste el salario y favorecer todo lo otro, porque también se dejó avanzar el dólar, el salario fue golpeado por el dólar, por el aumento de las tarifas, por las restricciones de las pautas salariales y ahora por esto. Además, se disminuyen las prestaciones de las políticas sociales, lo vuelvo a decir, con este ajuste, porque es por dos lados, por el ingreso y por el egreso. O sea, los trabajadores que mantienen el trabajo y que ya perdieron salario porque el salario cayó, ahora van a pagar más IRPF, un tercio, cuando ya hubieron golpeado su salario. Y los que necesitan más van a recibir menos de prestaciones del Estado por esta cuestión. Y ese es el ajuste, y está mal. Porque a la vez, en el presupuesto se establecen excepciones y otro tipo de generosidades con el impuesto al patrimonio, por ejemplo. Entonces, ¿que es legítimo, que es legal? Por supuesto que lo es,
pero es una opción política. Y no es lo mismo los comodines que usó el Frente Amplio que los comodines que se usan aquí, porque benefician exactamente a los contrarios. Entonces, me parece que en ese terreno yo termino con esto. Los que cobran salario y pagan IRPF van a pagar más. Y los que recibían asignaciones familiares, seguro de enfermedad, seguro de paro, y por los temas del víctima de la violencia y por adulto mayor van a cobrar menos. Eso es el resultado de esto. Y eso es inobjetable. Entonces, me parece que eso está mal, siempre. Y en el medio de una pandemia, peor. Martín, cerramos contigo. A ver, yo, respecto a lo que decía Pablo, yo me paro frente al Estado y no frente al gobierno. Bien, está bien, yo estoy de acuerdo, ojalá que este gobierno lo mantenga a los 5 años, y lo debería hacer, pero ojalá que el que venga, no importa el que sea, haga lo mismo, ¿tá? Porque por momentos gano y por momentos pierdo, pero las reglas del juego tienen que estar claras. Bien, y después, para cerrar lo último, que algo que comentaba Gabriel, a ver, no bajaron los salarios porque el gobierno quiso que bajaran los salarios. Eso es creer en el realismo mágico, y que durante el Frente Amplio los salarios subieron como subieron solo porque el Frente quiso. ¿Ah? A ver, los salarios bajan porque la situación económica del país, del mundo real, es que tienen que bajar porque se frenó la economía y porque hay un montón de problemas, se perdió trabajo, y bueno, no estamos en una economía centralizada donde el gobierno dice cuánto gana cada uno. Hay un mundo concreto y real que hace que los salarios bajen naturalmente. ¿Ah? O sea, no, a los funcionarios públicos se los baja el gobierno en el presupuesto y las jubilaciones también. Las bajó el gobierno por decisión política. Ahí, a los funcionarios públicos la bajó por decisión política. Bueno, y la absolutamente. De ajuste porque por abajo está relacionado con un déficit. También. Yo entiendo, es razonable. Es una decisión política con mayoría parlamentaria y votos levantados. Sí, pero es absolutamente razonable que si el mundo privado... Y bueno, también vos pensás que es razonable y yo pienso que no. Los funcionarios públicos también pierdan salario. Si no, digo, los funcionarios públicos, ¿qué son? O sea, el privilegio del privilegio del privilegio. O sea, todos pierden, todos se caen y el funcionario público no puede pagar salario. Cuando vos planteás en los consejos de salario pautas que van por debajo de la inflación, también generás baja de salario y es una decisión política. Absolutamente. Pero esa decisión política está en un contexto muy concreto. Un contexto muy concreto. Gabriel, me hace gracia porque si este gobierno neoliberal, si fuera neoliberal, no se metería en decir cuánto tiene que ganar quién, digamos, ¿no? Así que si vos me decís algo, yo digo, yo estoy muy desconforme con el Consejo de Salario, muy desconforme con que alguien te diga cuánto vale tu trabajo. Si esto no hubiera sido así, el salario real hubiera caído a la mitad. Así que el Estado socialista que tenemos es el que permitió que bajara un 2% los salarios reales. Porque la situación de la economía uruguaya no da para pagar un 2% menos de salario. Es una tragedia, es un desastre. Entonces, había mucho menos desocupación, los salarios bajísimos, pero todos estaríamos trabajando. Así que no te creas que yo estoy encantado con este modelo socialista de Estado, que como dice Martín, no lo cambia ni petete. Antes de pasar a los telegramas que tienen nuestros contertulios, una aclaración. Ya nos pusimos de acuerdo con los números con Pablo, ¿eh? Sí, teníamos recién alguna diferencia que quedaba al aire de manifiesto, gracias a la ayuda de Gabriel, Martín también intercediendo en la tanda, ya nos pusimos de acuerdo. A ver, la cifra que yo manejaba de cambio concretamente, que es a partir de que se toma el nuevo ajuste de la BPC por índice medio de salario, el mínimo no imponible pasa de 31.633 a 34.090 pesos. Esa es la diferencia de un año a otro. Es lo que se ajustó. El cálculo que hacía Pablo, aclaremos, era con respecto a uno u otro criterio. ¿Cuánto hubiera variado en un caso o en otro? ¿Verdad, Pablo? ¿Es así? Recordanos, ¿tenés la cifra a mano o vos decías que era muy poco? Exacto, si se hubiera utilizado la inflación hubiera sido 34.610, en cambio utilizando el índice medio de salario fue los 34.090 que tú dijiste. Ahí entonces quedó saldada la diferencia, digo porque había oyentes que nos decían, bueno, pero aclaren a ver cómo quedó la cosa. Ahí está saldada la diferencia que teníamos, ya nos pusimos de acuerdo entonces. Esto nos pasa por jugar a ser economistas, o no, ni siquiera economistas, contadores, ¿no? Sí, contadores, sí, creo que sí. Ya seguimos, vamos a dejar un breve espacio para los telegramas.